También aquí en Canarias sigue la polémica por la ley de renovación turística, con la que solo se permite hacer uso turístico de las viviendas que estén en zonas dedicadas al sector. O sea que el propietario no puede residir en el apartamento que ha comprado si está en una zona turística. Algunos han sido multados por no alquilarlas o por residir en ellas, por vivir en definitiva en su propio apartamento. Isiar, vamos a ver, ¿qué dice exactamente esta ley? Sí, hablamos de la ley de renovación turística sacada en 2013. Es una ley que dentro de sus objetivos, lo vamos a ver enseguida, habla de que se quiere evitar la residencialización de las zonas turísticas. Hablamos de que en Canarias somos islas, tenemos un espacio muy limitado. También aparece como argumento para evitar esa residencialización, y a partir de los 60 y 70 pues Canarias se ha venido desarrollando, como decimos, con un potente sector turístico. De ahí que intenten limitar ese espacio para determinadas actividades, en este caso las turísticas, como por ejemplo también se hace en los polígonos industriales, donde no encontramos gente pues viviendo cerca. Se evita así la residencialización de ese suelo, pues dedicado, como decimos, limitado para las áreas turísticas. Claro, pero ¿por qué se sancionan a los propietarios? ¿Y si ya vivían allí? Como hablamos, se limita esa zona al uso turístico, y de ahí que esos propietarios pues ahora estén siendo multados. Hablamos de, por ejemplo, apartamentos en suelo turístico, y además debemos explotarlos durante más de 6 meses. Si, por ejemplo, nos limitamos a residir en ellos y no a explotarlos turísticamente, sí que hablamos de esas sanciones de 2.000 a 9.000 euros que se están produciendo ahora, Roberto. O sea, 2.000 o 9.000 euros para alguien que tiene un apartamento y vive en él. Y se limita a vivir en él. Pero habrá alguna excepción, digo yo. Sí, hay excepciones, por ejemplo, aquellos propietarios que puedan acreditar que han residido en ese apartamento o piso antes de 2017. ¿Cómo pueden acreditarlo? Pues, por ejemplo, con testigos, con personas que viven cerca de ese apartamento, o incluso con la misma administración de fincas o con el mismo complejo hotelero. También podemos vivir un máximo de 6 meses, eso sí, no podremos exceder esos 180 días, creo que son, y solo tendremos que limitarnos a vivir pues en temporadas o fines de semana. Ojo, porque también ese alquiler de este apartamento no debemos gestionarlo nosotros directamente, sino que tendrá que ser el propio complejo turístico quien gestione esos alquileres de los apartamentos. ¿Y por qué hablamos de antes de 2017? Pues porque había una disposición transitoria en la ley del suelo de 2017 que hablaba de que se podía hacer un uso residencial en zonas turísticas y viceversa, es decir, poder construir hoteles en zonas que no son turísticas, Robert. Claro, que no tienen la equipación tampoco, a lo mejor, estas zonas turísticas. Así que tendrían un lugar residencial para ello. Y de ahí también la denuncia de la plataforma de usuarios afectados por la ley turística de que no se está teniendo en cuenta esta disposición transitoria de la ley del suelo. Bueno, y sí, vamos a abundar un poco más en este asunto que nos acabas de explicar. Lo hacemos con Fernando Estani, es directivo y vicepresidente de los empresarios extrahoteleros de Las Palmas, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, a ver, la ley viene a considerar al dueño de un apartamento en el que resida casi como, no sé, como un ocupa de su propia casa. ¿Ustedes entienden el porqué de esta norma? Sí, vamos a ver, no es un ocupa de su casa. La propiedad se establece en el artículo 33 de la Constitución, pero inmediatamente después se habla de que la propiedad privada respetará el bienestar social. Para establecer el bienestar social existen instrumentos como el planeamiento urbanístico, y establece unos usos para cada zona. El Estado es el que dice, a través del planeamiento, dónde va un hospital, dónde va una zona verde, dónde van las zonas residenciales y dónde van las zonas turísticas e industriales. Entonces, cada unidad está sometida al uso que se haya definido. Estas parcelas son de uso turístico, se construyeron como complejos turísticos. Y claro, por tanto lo que se establece es que deben permanecer en uso turístico y no perderse la actividad turística que se está desarrollando en ella, que poco a poco va lastrando. El otro día salían estadísticas del Instituto del ISTAC, del Instituto Canario de Estadística, que decía que desde el año 2015 hasta ahora se han perdido 35.000 plazas solo en la isla de Gran Canaria. Claro, eso equivale a un impacto económico, según el TIDES, el Instituto de Turismo y Desarrollo Sostenible, de más de 1.000 millones de actividad económica al año, que se queda en Canarias, porque el sector extrahotelero, como sabemos, pertenece en la isla de Gran Canaria, y supongo que en el resto de las islas también, a muchas familias canarias que compraron unidades para obtener una rentabilidad, que con muchos pues nos han pagado los estudios de muchos de nosotros, ¿no? Para entendernos con lo que sacaban de eso, ¿no? Entiendo. Y se pierden 45.000 puestos de trabajo.
Entonces, Fernando, lo que se trata es de proteger la actividad turística. Al margen de la pérdida económica, ¿hay consecuencias? En lugares, a lo mejor hay algún ejemplo donde se haya producido a lo mejor una fuga masiva de esas plazas residenciales, turísticas para convertirse en residenciales. Sí, hay complejos hay complejos en los que, en fin, hay gran cantidad de gente que se ha ido saliendo de la explotación. Normalmente sucede cuando hay crisis, ¿no? Sucedió en la crisis del Golfo, sucedió tal, que en aquella época lo compraban pues gente que era pues la tripulación de las zonas turísticas, para entendernos, ¿no? Los empleados del sector. Pero ahora, por ejemplo, después de la pandemia está sucediendo que hay mucha venta a personas de la Comunidad Europea que compran aquí pues con una intención en un futuro a lo mejor de jubilarse aquí, pero mientras tanto alquilarlo por su cuenta, desoyendo absolutamente lo que pueda decir las leyes autonómicas, ¿no? Claro, la duda, Fernando, es si la persona que compra un apartamento de este tipo conoce esas limitaciones o crees que no se ha llevado a cabo esa información correctamente. No, con eso además hay un problema. Vamos a ver, desde el 2013 hay una obligación de tener inscrito el uso turístico en el registro de la propiedad. Y de hecho, desde el 2013, cada vez que se hace una compraventa, en la escritura aparece explícitamente que uno está comprando una finca que pertenece a una parcela que obliga al uso turístico. Lo que pasa es que a los implicados y a los que pueden obtener beneficios no les interesa señalar esa característica, porque a lo mejor se les estropea la operación y claro. Entonces yo creo que a un señor extranjero no se lo hacen ver muy claro. Claro, otra posibilidad. En fin, es otra postura más que hemos querido observar sobre este asunto que está llamando tanto la atención en estos días. Fernando Estany, muchas gracias por atendernos. Buenos días. De nada, muchas gracias a ustedes. Saludos.